Bien, yo aquí hice una especie de resumen, un poco la historia de la radio. A partir de 1984, cuando comienza la democracia, nosotros que veníamos sin poder trabajar durante la dictadura, nos incorporamos en 1984 con el nuevo programa. En el año 1986, 1987 creo, nosotros comenzamos con Norma, el taller de expresión oral, y la radio se hizo en un salón en la Facultad de Derecho donde hacíamos algunas prácticas, muy provisorio, nos imaginamos allá por los años 87, 88, donde recién comenzábamos. Se armó un pequeño estudio que duró muy poco tiempo, duró 4 o 5 meses y hubo que desarmarlo para traerlo aquí a la Siberia cuando fue la mudanza. Bueno, cuando yo estudiaba había una materia que era periodismo radial, cinematográfico y televisivo. Todo un año, ¿no? Se daba eso y lo único que hacíamos, hablar. Siendo desde los estudios ubicados en Beruti y Riobamba, en Rosario. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Y todo esto empezó cuando todavía, digamos, las materias pertinentes, tanto radio como expresión oral, cuando lo único que contábamos allá en la Facultad de Derecho era nos reuníamos un grupo de alumnos con el docente y trabajábamos, lo único que podíamos contar era con un grabador. Entonces nosotros lo que hacíamos era poner un grabador, apretar play rec y grabar, y decíamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este programa, bla, 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 bla. Mandábamos música desde otro lado, sacábamos la música, y bueno, y fantaseamos que estábamos haciendo un programa de radio, pero muy lejos de eso, digamos, esa era toda nuestra práctica, ¿no? Bueno, estamos en una nueva edición de Diapositivas y vamos a comentar una película que nos atrajo bastante a los dos, que es la película argentina El dedo en la llaga. Nos atrajo por el hecho de volver un poco a los ideales tan perdidos que en esta época y de siglo nos asombran, nos preocupan. Bueno, ahí en el año 1988 más o menos, nosotros nos fuimos a la Siberia, a la ciudad universitaria, pienso en los años 89-90, y al principio no teníamos radio, teníamos un grabador donde nosotros hacíamos las primeras prácticas. Bueno, aquí nosotros tenemos la primera radio, que fue en el año que yo tengo la filmación. Ahí teníamos la puerta, las rejas, los parlantes arriba, ahí están las maderas todavía. Bueno, y ese fue el primer salón que teníamos. Estoy hablando de esta filmación de 1992, comisiones de gente que creo que la materia era cuatrimestral, porque ahí salvaba el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, no recuerdo. Y ahí se nota bien la puerta de entrada donde grabábamos y lo pedagógico estaba de este lado. Ese fue el primer estudio que tuvimos en la Siberia. Cuando trasladamos a la Siberia ya ahí sí se arma este estudio de radio con elementos que también nos sorprendieron en su momento, ¿no? Ya había un micrófono. ¡Wow! Un micrófono. Buenas noches, hoy como otro miércoles más estamos en nuestro segundo encuentro de recomendaciones de cine para el fin de semana, para todos aquellos amantes de quedarse en casa y mirar una buena película de video. Somos Agustín Rodríguez y Bárbara Capizano y bueno, ahora Agustín les va a recomendar una película para este fin de semana. Se traían los discos, se traían los cassettes, después estaba la casetera, se traían los cassettes con las músicas, los chicos a veces elegían traer su propio tema musical, también para acompañar algún texto leído. Después sí pasamos al segundo estudio, el que está en este momento ahí en el televisor, donde ya aparecen las cajas de huevo. Y posteriormente, creo que eso duró poco, a los 2 o 3 años se ponen los paneles blancos ya con un sonido mejor. Esa fue un poco la historia. La
estudio siempre fue una especie de lucha y desorganización durante muchos años. Siempre fue un lugar donde la casa era, yo siempre bromaba a los alumnos con que esto de que la casa es chica pero el corazón es grande, porque realmente los teníamos que apretar, apilar para poder estar en el viejo estudio de radio. Por suerte ya podemos decir el viejo estudio de radio. Y bueno, donde comentamos hace un rato con un colega, cuando era frío polar, y cuando hacía calor era realmente un sauna. Tal vez con el tiempo, con los adelantos tecnológicos, haya hecho de este estudio, digamos, un lugar que se ha dejado un poco de largo y dejó de tener la importancia que tenía en ese momento. Tal vez ahora con el estudio nuevo sea una nueva oportunidad de volver a reivindicar un lugar que nos pertenece. La necesidad de la escuela era institucionalizar y colocar esta herramienta, que era como una sala que hay en un hospital para el estudiante de medicina. Esto era para nosotros era un laboratorio para poder experimentar desde ese lugar. Yo creo que como cualquier cosa te pone en situación, fundamentalmente, de por lo menos percibir o animarse a sentir lo que puede llegar a ser una radio del día de mañana. A diferencia de lo que teníamos nosotros, que era, por más imaginación que pudiéramos tener, podría ser muy amplia, pero nunca te podés imaginar, tenés que estar en situación, digamos, con todos los elementos que te podés proveer. Ojalá que sea un lugar que sea aglutinante. Que sirva, no solamente que sirva, sino que sea aglutinante y que sirva para la elaboración de material sonoro, no solamente para las cátedras, sino para la facultad e inclusive para organismos extra facultad.